Y llega este momento importante que tenemos dentro de la programación para hablarles del mundo del cine, esa tertulia que tenemos cada semana en la FM 107.9 de Radio Realejos y también a través del canal de YouTube. Ellos son directores de cine y están en la sintonía del programa, así que vamos a darle ya la bienvenida. Muy buenas, don Josep Vilageliu, ¿qué tal, cómo estamos? Muy bien, muy bien. Desesperado con las hormigas de nueva generación. Bueno, sacarán alguna película, ya verá. Basni Ramos, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues interesadísimo en las hormigas de nueva generación. A ver qué es eso. Abel Hernández, Belsa, saludos, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Y yo me interesa muchísimo qué son las hormigas de nueva generación. Ya. Ya tenemos tema para hoy, ¿eh? Bueno, yo no sé por dónde A ver, empezar, no sé pero... qué son las hormigas de nueva generación desde el punto de vista del cine. Que están como locas. O sea, yo nunca había visto una cosa igual. O sea, que a mí corren, pero a la desesperada, como si fuese el último día del mundo. Y además me doy cuenta de que si yo me giro y miro la mesa, se quedan todas quietas. ¿Sabes? Entienden que alguien las está observando porque se quedan todas quietas. Y entonces de repente me muevo un poco y hacen... Y empiezan a correr todas. Y vuelvo a ¿Y girar no lo y se quedan grabaste? todas quietas. Es alucinante. ¿Y lo grabaste? No sé, porque la observación ya hemos visto de que modifica lo observado. O sea, que es como el cine, que dices acción y todo de repente es al revés de lo que lo habías pensado. Venga, yo enlazo perfectamente lo que acaba de decir Josep, y se acuerda de Marabunta, ¿no? Claro. Sí, Aquella claro. cantidad de hormigas y tal. Entonces, hay un momento en la historia del cine donde aparece todas estas escenas que están tomadas de la realidad, o sea, que cuando el cámara se desplaza, hay dinero para desplazarse, no desplazarse a la época y tal, incluso en aquella época a veces los efectos especiales, y en el supuesto de Marabunta, no fueron efectos especiales, sino bueno, sí, en parte manera efectos especiales, pero que en cierta manera fueron tomas de la realidad. Pero es que hay ciertos momentos que el cine necesita reinventarse, de tal manera que por ejemplo, cuando queremos, yo pongo el ejemplo del cine histórico, ¿no? Cuando de buenas a primeras nosotros vemos películas de cine histórico, yo pongo el ejemplo de Espartaco, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Donde es un film de Hollywood. A ver, aquí los americanos, de cierta manera, lo que hacen es adaptar el lenguaje cinematográfico a las necesidades del contexto donde se produce, en este caso concreto, Hollywood. Entonces, todo lo que aparece en la película, desde las escenas amorosas hasta ciertas situaciones, están tomadas desde el punto de vista de la actualidad. O sea, que no se hace una investigación ni trata de decir, bueno, ¿qué pasa con las escenas de besos, ¿no? ¿Qué pasa con las escenas de las relaciones entre las personas? ¿Qué pasa en las batallas? ¿Qué pasa en esto y pasa lo otro? Entonces, lo que hace Hollywood es inventar un tipo de cine, en fin, que depende del director y todo lo demás. De esta manera, Espartaco es un ejemplo buenísimo de cine social, pero al mismo tiempo hay una readaptación del momento histórico a la actualidad. Entonces se trata de decir, oye, ¿realmente en aquella época se daban este tipo de situaciones o es que la hemos redactado para que la gente lo comprenda hoy? Yo se lo digo porque hay una serie de catedráticos, gente buenísima, que son de departamentos de cine, de París, Oxford, Nueva York, etcétera, etcétera, y en concreto un tal Sorlin en español, incluso un Mark Ferrot, incluso Robert Rosetón, donde sobresalen por su rigor en las investigaciones académicas sobre cine y historia, perdón. Entonces, en este caso concreto, ellos han investigado y han visto muchas películas y han dicho, no,
desde el punto de vista del rigor académico, no desde el rigor cinematográfico, todo esto una tergiversación de la historia. Yo me pregunto, ¿es que acaso alguna vez nosotros podemos reflejar en el cine esta realidad concreta de un determinado momento, o se necesita demasiado dinero para recrear el tema o no, o etcétera, etcétera? Este es el tema que más o menos estoy viendo. Yo creo, Abel, que todo tiene que ver con la comprensión del espectador, porque, por ejemplo, tantas obras clásicas de la literatura que a través de los años han ido cambiándose y adaptándose a las épocas actuales, pero sobre todo para que el espectador las pueda comprender. O sea, no es lo mismo leer, por ejemplo, El Quijote cuando fue escrita al Quijote hoy en día. O sea, ha tenido que readaptarse en algunos aspectos para que sea comprensible. Yo creo que en muchos aspectos también, para que el espectador pueda identificarse con un personaje, tiene que adaptarse a las situaciones actuales y al idioma y a la forma de entender las sensaciones y los sentimientos actuales, porque es que si no, no consigues empatizar con un personaje. Por ejemplo, en Espartaco ya quisieron meter algo ya en su momento, de hecho Kubrick metió la secuencia y la censuraron, y fue una secuencia que se recuperó un par de años más tarde, y era que intentaba dejar ver cómo la bisexualidad estaba al 100%, formaba parte de la sociedad como algo muchísimo más normal de lo que incluso en la época de los 50 o 60 eran. Por ejemplo, la conversación del personaje no me acuerdo el nombre de él, pero bueno, que hablaba con su, bueno, con el chico que le estaba bañando y tal, y le pregunta que si le gustan las ostras o las almejas. Pero Tony Curtis, ¿no? Me parece. Tony Curtis, sí, Tony Curtis, exacto. Preguntándole a Tony Curtis, era, ¿no? Laurence Olivier era, creo que era Laurence Olivier, hablando con Tony Curtis, y le pregunta que sí, qué es lo que le gusta, si le gustan los caracoles o le gustan las almejas, ¿no? Y entonces él pues le contesta que bueno, que a él le gustan las almejas, que los caracoles no le gustan, y el otro le responde que bueno, que a él le gustan los dos, que por qué tiene que quitarse de una cosa de la otra, si realmente le gustan los dos, ¿por qué tiene que dejar de consumir? Entonces, ese diálogo, visto así normal, tú dices, bueno, pues están hablando de comida, pues uno le come, le gusta esto, y bien, pero precisamente ¿por qué caracoles y por qué almejas? Pues está claro que era una relación directa al tema de la bisexualidad. Bueno, pues esa secuencia fue censurada. ¿Por qué? Pues porque era en plan de no vamos a permitir que la gente vea esto y que piense que lo normal es ser bisexual, cuando realmente en aquella época lo normal era que los hombres se acostasen con los hombres y las mujeres para procrear y poco más. O sea, era una cosa que lo ves hoy en día y tú dices, bueno, quizás a lo mejor hoy en día estamos, yo creo que más preparados para entender la sociedad romana que hace, pues eso, 40 años, que estaba todo con mucho más la familia tradicional y todo este tipo de cosas. Pues yo creo que va un poco por ahí, o sea, por el tema del entendimiento de la sociedad en el momento en el que se están viendo la obra, ya sea literaria, ya sea cinematográfica, para que te puedas identificar con la época y con las personas, porque si a lo mejor tú te tienes que identificar con Tony Curtis y Tony Curtis resulta que dice que sí, que él es homosexual, pues a lo mejor en los 50 o principios de los 60, cuando se rodó Espartaco, pues el espectador dice, sí, que este es homosexual, pues yo no me identifico con él. Y ya está. Bueno, aquí había una censura muy fuerte en Estados Unidos en un momento, que era el McCarthy, que los tenía todos los que parecía olía comunista, pues lo tenían fuera, y estaban casi todos los guionistas pues trabajando con seudónimo. En ese caso Espartaco fue una de las primeras películas en que el guionista, que era Trumbo, que era uno de los perseguidos, no podía firmar la película de su guión. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Que el propio Kirk Douglas fue el que intercedió. Digo, yo quiero que tú firmes la película porque este es un guión muy bueno y vamos a hacer la película. En cuanto al tema que estaban discutiendo, el tema de la historia y todo esto, evidentemente nadie de nosotros, ningún cineasta, ha vivido la época de Roma, ha vivido en la Edad Media, sino que todos son un poco, en cada momento histórico, el cine pues ha reinterpretado la historia a su manera, de tal manera que también podemos ver todas esas películas que decimos, pero
qué manera que han tratado la historia en los años 30 o en los años 50 o en los años 70. Bueno, pues es importante porque justamente lo que podemos descifrar no es tanto la verosimilitud o la realidad de lo que están reflejando, porque no podemos, nadie puede decir que si era así o era o no lo era, sino que en realidad es cómo en diversas etapas durante los últimos siglo XX, es decir, todo lo que es el siglo del cine, pues cómo cada momento histórico ha reinterpretado la historia y la ha rehecho de otra manera. Es decir, que las películas históricas de los años de la época muda no tienen que ver con los años 30, no tienen que ver con los años 50 y tal, porque de alguna manera, igual que la ciencia ficción, el cine histórico lo que hace es una mirada del pasado, pero para poder entender el propio presente. Y no se trata de hacer películas históricas de cómo se vivía antes, que también, sino cómo podemos, a través de algo que sucedió en una determinada época, pues meter una serie de temas que en esos momentos están interesando. Eso se puede decir, en el caso de Espartaco, pues el tema de la liberación de los esclavos y de una vida que, en fin, de toda una serie de temas que podían tener un paralelismo con la sociedad americana de ese momento. Eso se puede leer, como se decir, leer entre líneas, más o menos. Sí, claro. Sí. De hecho, incluso el cine de ciencia ficción es así. O sea, el buen cine, incluso hasta el mal cine de ciencia ficción, se basa realmente en tratar temas actuales dentro de un entorno fantástico que llame la atención, pero realmente lo que están tratando son temas actuales, o sea, temas que todo el mundo los ve. O sea, aunque estén ambientados dentro de 3.000 años en naves espaciales y en otras galaxias, al final acabas tocando el tema de esto y esto que me concierne a mí, que estoy viviendo en el 2023. Pues eso siempre ha sido así. O sea, las películas de los 50, por ejemplo, tiene más lejos, la invasión de los ultracuerpos. Pues la invasión de los ultracuerpos, eso intentaba también generar la alarma sobre la venida del comunismo y ese tipo de cosas. O sea, también se llegó a decir, ¿no? El tema de los zombies, ¿no? De las películas de zombies, que era como la invasión del comunismo y nosotros como capitalistas tenemos que dar. Y luego incluso también utilizaban eso para la recontracrítica, como por ejemplo en Zombie 2, en donde los zombies atacan un centro comercial. Ellos se centran, la única salida que tienen es meterse dentro del centro comercial, no sé qué. Pues había una crítica al capitalismo férreo, ¿no? Pero vamos, que siempre han tratado los temas de esa manera. O sea, nunca ha sido como lejano, ¿no? No, y hay temas, por ejemplo, el tema de King Kong, ¿no? Es decir, una cosa es, ellos intentaron hacer una película de tipo fantástico sin más, pero resulta que el público, y el éxito de la película fue porque de repente, cuando veían lo de King Kong, veían en King Kong otra cosa diferente a lo que habían intentado en la película. Por ejemplo, esto coincidió con el crack del 29 y la gran crisis del capitalismo. Entonces todo el mundo estaba como con miedo en su casa y tal, y cuando vieron King Kong, de alguna forma aquella fiera allí encima del Empire State, del Spy Building, ¿no? Pues allí decían, mi madre, esto es la cima del capitalismo que lo va a destrozar, ¿no? Y luego, luego King Kong lo han repetido muchas otras veces, y en cada vez que ha tenido éxito o han querido reinterpretarlo es porque había pues otro tipo de crisis distinta del crack 29, porque de alguna forma también reflejaba esos miedos actuales en el momento de rodar la película. Y lo que decir, lo de los muertos vivientes, por ejemplo, está clarísimo. ¿Por qué todavía se hacen películas con zombies y tienen tanto éxito? Bueno, porque de alguna forma, como decía José Manuel, pues no es que lo comuniquen entre líneas, sino que es el propio espectador el que de repente se proyecta esos miedos, ¿no? Pero es lo que hablaba también Abel, o sea, el tema de la reinterpretación histórica, pues tú la mueves de un lado para otro para que al final el espectador actual, que ha vivido en la época actual, se pueda identificar con la historia, con los personajes y pueda meterse dentro de ella. Porque si no, ¿qué es lo que le pasa, por ejemplo, un niño de hoy en día, un niño de 15 años, le pones una película del año 25 y va a decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, se queda perdido, ¿no? Se queda perdido. Totalmente. Por ejemplo, Ben-Hur tiene 3 versiones, una del 20, otra del 50 y otra actual del 2017, 2018. Cada versión es completamente diferente una de la otra. Y si hacemos una dentro de 5 años será completamente diferente, aunque esté contando la misma historia. ¿Por qué? Pues porque los tiempos cambian, porque la gente es totalmente diferente, porque hay otros valores sociales, otras miradas, y eso pues se tiene que ver reflejado en el cine. ¿Por qué?
Pues porque si no lo refleja, al final no te ves identificado y la película directamente no gusta. ¿Cuáles Y son es las como películas? los cuentos infantiles, también pasa eso, y esa revisión que hace Walt Disney con con todo su propio material que hacía, ¿no? Que de repente Exacto. le da la vuelta, ¿no? Ahora parece que el Peter Pan han estrenado otra revisión en la cual me contaban, yo no la he visto todavía, pero decían que, por ejemplo, el Capitán Hook era de alguna forma el Peter Pan si no se hubiera quedado en la adolescencia, sino en lo que se habría convertido si hubiera sido mayor, ¿no? Entonces, Claro. hacer unas reinterpretaciones continuas a partir también de cómo cambia la sociedad y cómo cambia Es que la gente, ¿no? realmente es eso. Y el mejor ejemplo, el más claro, lo tenemos en la Biblia. O sea, ¿cuántas versiones de la Biblia hay? Si nosotros leyésemos ahora mismo la primera versión clara de la Biblia, no entenderíamos absolutamente nada. Pero claro, se ha ido adaptando con el tiempo y eso sí, quedan historias como por ejemplo, no, la serpiente, la manzana y tal igual, que en su época, pues bien, estaba bien, pero ahora hoy en día lo cuentas y dices, bueno, pues, ¿en serio me estás diciendo tú que había una serpiente que se puso a hablar y que por culpa de no sé qué? O sea, ya empieza la cosa ya a trabarte, ¿no? Y decir, claro, pero es que en aquella época era diferente, los cuentos eran diferentes, las cosas se contaban de manera diferente, y se hacían de una manera diferente para llegar a la gente. Ahora la gente ya somos como las hormigas modernas, o sea, ya nacen con un iPad debajo del brazo y ya son súper inteligentes con muy poca edad, ya saben de un montón de No cosas. sé, hay ahora como una especie de literalidad de las cosas, o sea, parece que dice una cosa y ellos se entiende directamente lo que está contando, no lo que está debajo como antes, es decir, como tú dices, antiguamente pues se contaban toda una serie de historias, pero estas historias eran como enseñanzas, como cosas Sí, como de una guía, ¿no? prevención, Como una guía. sí, sí. Sí, sí, al final es un poco eso, o sea, adaptarse a las generaciones en las que te toque contar la historia, porque te digo, si al final las cuentas de una manera que la gente que la vaya a ver no se vea identificada, tienes un problema, porque no van a entrar en la historia, no van a formar parte de la historia, se van a cansar, se van a aburrir, están deseando irse porque no les interesa. Entonces, claro, las peores películas no, las películas que causan más rechazo por parte del espectador son aquellas en las que no se puede identificar con ningún personaje y con ninguna de las historias. Son las películas más arriesgadas y las que normalmente suelen tener más rechazo por parte del espectador y que suelen ser, pues eso, una debacle. Pasó, por ejemplo, con Blade Runner. O sea, Blade Runner, estábamos en el año 82 y ¿qué fue lo que hizo Spielberg? Pues sacó ET. Entonces, claro, ET, obviamente, pues todo el mundo de clase media, todos los niños, todos los padres divorciados, todas las familias se vieron identificados con alguien de esa familia, que aparecía en ET. ¿Y qué hace Ridley Scott? Pues en ese mismo año saca la historia de un tipo que se dedica a cazar robots y que resulta que los robots son más humanos que los propios humanos. Al final, claro, tú te has identificado con un tipo durante toda la película y al final de la película ese tío es menos humano que los tíos que ha intentado matar. Te da el giro y al final te quedas como... Bueno, esto según la versión, ¿eh? Porque hay dos versiones completamente opuestas. Sí, se supone que él después es otro robot, pero bueno, que tampoco vamos a entrar por ahí, porque eso podemos estar 3 horas hablando de eso. Pero sí es verdad que es un riesgo porque al final te quedas como diciendo, ¿y con quién me identifico yo aquí? Me identifico con el tío que quería matar. Ese es el problema. O sea, al final te acabas identificando con el tío que tú querías matar. Bueno, hay películas que no se entendían en su momento y ahora pues están totalmente aceptadas, como 2001 o Desear Espacio. Nos causó un impacto brutal por los efectos especiales y por lo que contaba, pero desde luego nadie entendió nada de aquella película toda filosófica. Y ahora resulta que todo el tema pues hasta en las películas más tontas y no sé qué, aparecen la música y la referencia al famoso monolito que se les apareció a los monos, ¿no? Y Claro. hacen chistes con esto y tal, que no sé si la gente lo entiende o se acuerda del 2001. Yo creo que muchísima gente no. Los que hemos visto mucho Muchas cine, veces pues sí, nos hace mucha gracia, ¿no? se ha dicho muchas veces, dice, eres un adelantado a nuestros tiempos en los que vivimos en el día de hoy. O sea, como que va un poco más allá y a lo mejor ahora no lo entiende, pero pasa un poquito de tiempo y vas sacando conclusiones, ¿no? Aquí aparece la figura y Barney lo ha lanzado de algo muy importante, tener en cuenta al espectador, ¿no? Que en cierta manera gustan a uno o un cine que no gusta a otro, y hay momentos en que la gente se olvida de que todo esto va destinado para que la gente lo vea, que existan los espectadores.
Por ejemplo, este hombre es muy catedrático, un tío que sabe mucho de cine, ha investigado mucho de cine. Sin embargo, a veces él dice, mira, aquí hay dos campos diferentes. Aquí hay un campo del espectador normal y corriente. Yo pongo telenovela que puede tener 5 millones de espectadores, del cine que puede interesar como elemento educativo. Entonces decía, no, un momento, son dos campos completamente diferentes que no tienen nada que ver uno con otro. Entonces el elemento espectador es muy, muy importante en el cine porque aparece la figura de cine malo, cine bueno, cine infumable, cine pésimo y tal. Y la pregunta es, ¿la telenovela es un cine pésimo porque gusta a 3 o 4 millones de personas? ¿O la película buenísima, que para algunos es buenísima, solamente gustan a 100.000, a 200.000? Entonces hay un momento en que uno se plantea realmente la función del espectador. ¿Acaso el espectador es el que define si las películas son buenas o malas? No, sí, yo creo en este caso que hay una cosa que es muy, pero que siempre ha estado rodeando el mundo del arte, ¿no? En general. Y es que un espectador un espectador medio, o soy yo, o sea, cualquiera, muchas veces vas a ver una película y te quedas, pues bueno, con la superficie y a lo mejor ahondas un poquito más. Un poquito más, tampoco mucho, porque realmente cuando uno va a ver una película, pues no quieres que te cambie la vida, simplemente quieres disfrutar un rato y ya está. Y luego hay otro tipo de espectadores que están mirando mucho más allá de lo que están viendo y entonces empiezan a ver cosas que las ven ellos en particular o que las quieren ver ellos en concreto y claro, dependiendo de la importancia que tenga esa persona dentro del contexto sociológico, puede influir o no dentro de una película. Y es como, por ejemplo, película que se estrena en los cines no la va a ver nadie. Llegan los académicos y le dan 7 Oscars. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Éxito de taquilla, cuando se vuelve otra vez a reestrenar. ¿Por qué? Porque se supone que alguien ha visto algo que yo no he visto. Entonces, claro, pues tengo que La verlo. publicidad, si le metes una publicidad de millones y lo entiendes y lo pones los estrenas en 50.000 cines a la vez, hombre, hay películas que se ha hecho así y ha sido un fracaso, ¿no? Últimamente pasan cosas extremísimas con Sí, el sí, tema de pero la taquilla, ¿no? pero por ejemplo, hay películas que directamente se han estrenado y han tenido unas críticas en plan del público, no les ha gustado nada, y a continuación llegan los Oscars, se llevan un chorro de Oscar y entonces ya se vuelve una locura y todo el mundo empieza a verla. Y luego, al contrario, cosas como por ejemplo la última película que ganó los Oscars, la de todo en todos sitios al mismo tiempo, yo que no me acuerdo cómo era el nombre. Bueno, fue una película que se estrenó en su momento, la empezó a ver la gente y era, oh, qué maravilla de película, qué guapa está, es una pasada, lo bien hecha que está y lo inteligente que es y no sé qué. Se empezó a llenar de críticas, todo el mundo diciendo, ah, está súper bien, la verdad es que la película, ¿por qué? Pues porque era una película independiente, porque no tenía esa maquinaria de promoción y era como, ay, pues mira, me gusta, o sea, y era como que te vanagloriabas del hecho de que te gustase porque pertenecías a una minoría que había descubierto una película que era una maravillosa, ¿no? Como esta. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Se gana no sé ni cuántos Oscars. Y cuando se gana no sé ni cuántos Oscars, empiezan a salir un montón de críticas negativas de la película. Pues no es para tanto, pues la película no sé qué, pues no sé cuánto. ¿Y por qué? Pues porque ya te has pasado al mainstream, o sea, ya no eres el único que habías descubierto algo que nadie sabía. Ahora, tú como formas parte de algo que se ha descubierto en masa, pues te quieres ir de allí y entonces dices, bueno, pues tampoco es para tanto. Y es el típico de quiero estar en otro lado, o sea, no quiero pertenecer al grupo. Y no es simplemente ceñirse a los gustos particulares, es formar parte de un grupo social. Y el grupo social es, soy diferente, he visto algo que tú no has visto, pues por eso estoy por encima de ti. Y eso puede pasar en negativo y en positivo. Y por Como eso se te suele digo, decir, el hecho de que una película guste o no, pues dependerá muchas veces de incluso no solamente el hecho del guste o no, dependerá del contexto social en el que te muevas. Hay películas que en su momento las vio una persona, ve una película en el estreno y dice, esto es una basura. 7 años más tarde ve una película que es una versión nueva de esa película y dice, ¿qué va? Como la otra, ninguna.
Y dices, coño, pues cuando saliste del cine saliste diciendo que era una auténtica basura. ¿Yo? ¿En qué momento? No, la que es una basura Nunca es llueve esta a obra, la gusto otra de está bien. todos. Podría caber aquí el titular ¿no? Nunca llueve a gusto de Exacto. todos, ¿no? Bueno, aquí habría que analizar la sociología o la psicología del espectador, que habría que hacer todo un libro sobre el tema, ¿no? Porque efectivamente pasan estas cosas, ¿no? Estas Cosas influencias y tal. raras. Pero por otro lado, vamos, las películas de todas maneras tienen una calidad intrínseca independientemente de que la gente las juzgue, quise juzgarlas o lo que sea. Y pasa también con la literatura, el arte, la pintura, etcétera. Es decir, en la pintura, Van Gogh, nadie lo quería. Mira, ahora todo el mundo, los millones que se ponen, y, lo ves, Exacto. y dices, y además te gusta, además. O sea, todo el impresionismo en aquel momento, porque hicieron un cambio de mirada, un cambio de estética, y los cambios la gente, pues igual está demasiado preparada, porque todos nos anquilosamos en nuestros prejuicios. Y Mira, yo por ejemplo, punto, ¿no? puedo poner un ejemplo rapidísimo. Yo hice un corto en el año 2008, perdón, sí, 2008, no, perdón, en el 2003. Hice un corto en el año 2003. Ese corto para mí era una idea muy simple, muy sencilla. O sea, un niño, un padre discute con la madre, coge al niño, lo mete dentro del maletero del coche y se escapa, o sea, lo rapta, ¿no? Se escapa y en su trayecto tiene un accidente de tráfico y el niño, en su intento de escaparse del maletero del coche, pues contacta psicopáticamente con una persona, de hecho, que está a punto de ser juzgado, y claro, con sus poderes y tal y cual, pues consigue abrirle las esposas y él se escapa y lo va llevando, mentalmente lo va llevando hasta donde está el niño, para al final que él acabe abriendo el maletero y lo saque de ahí, ¿no? Del coche. Y entonces, pues nada, él coge al niño, el niño como que le muestra mentalmente qué es lo que le ocurrió, y él pues lo desata y se va con él y lo libera. Esa es la historia. O sea, era como, yo lo único que quería mostrar era, bueno, muchas veces el querer hacer algo con tanta fuerza hace que pues hagas cosas que son impensables. En este caso, contactar telepáticamente con alguien y hacer que llegue hasta su sitio para poder... Bueno, esa era la historia. Pues bueno, la historia, ¿qué fue lo que pasó? Estaba contado de una manera, yo lo intenté contar así, y lo que ocurrió fue que mucha gente la vio de tal manera que empezaron a seleccionarla en un montón de festivales de cine independiente y no sé qué, no sé cuánto, porque me lo dijeron varias personas. Dice, es que claro, qué bien has contado la liberación de los traumas de la infancia por parte de alguien que está en la adolescencia. Y yo decía, ¿qué? Digo, ojalá hubiese contado eso. Y la verdad es que cuando alguien te decía, es que va de esto, digo, lo veías el curso y decías, coño, pues ahora me gusta más. O sea, ahora es verdad. A mí me ha pasado, pero yo, bueno, en algunas cosas que he hecho alguna crítica o análisis de alguna película, ¿no? Que de repente, pues en mi blog he comentado algo, lo he reinterpretado a mi manera, lo que yo veía, lo que podía estar ahí, y luego el propio autor me daba las gracias y me decía, oye, ¿puedo copiarte esas frases que has dicho en mi película? Aquí aparece la figura actuar de que te enfrentas todos los días, y es bueno que Vani haya bajado un poco a tierra y nos haya acercado a lo que está al lado de nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos gente que quiere hacer cine, que quiere hacer una historia que le guste a la gente? Y yo me pregunto, un momento, tú haces una historia porque eres un autor y quieres expresar determinadas cuestiones para que la gente las entienda. No significa que la gente vaya a verla en masa, ni que todo el mundo esté dispuesto a decir que es una mala o buena película, o lo dicen, es una mala película, otro dice, no, perdona, es una buena película porque, y aparece lo que acaba de comentar Joseph, lo que acaba de comentar Barney, que depende lógicamente de perspectiva de cada uno. Hay ciertos momentos que yo le digo, no, un momento, yo pienso que si haces una película, la haces como autor, que luego que llegue o no a la gente ya depende de cada espectador, y hay momentos que el espectador puede decir, mira macho, eso es un corto infumable, el otro dice, no mira, esto es malo, y el otro sin embargo, y Vani lo acaba de comentar, esto es buenísimo. Yo se lo digo porque acá el próximo martes yo voy a poner cortos del Festivalito 2023. En el He visto Instituto, ¿no? De Estudios todas Hispánicos de las Canarias, películas, ¿no? sí, todas las películas que están colgadas, no sé si están colgadas todas. Y entonces me he dado cuenta en esa estadística muy importante que dice visualizaciones 50, visualizaciones 300, 200 y tal. Y entonces te das cuenta
que la película que ganó el festivalito, el que le dieron todos los méritos, tiene menos visualizaciones que otro corto que supera con creces al corto ganador. Significa que entonces que el espectador aquí es muy importante a la hora de definir, de ver y de entender las obras de determinados autores. Pues vamos terminando, también porque depende, se nos acaba ya el tiempo. sí, depende también un poco en este aspecto, que es algo que yo creo que también muy poca gente tiene en cuenta, y es importantísimo, es la maquinaria con la que te llega la existencia de una obra audiovisual. O sea, tú tienes que ser consciente primero de que esa obra audiovisual existe. Y una vez seas consciente, te tiene que interesar verla. O sea, son dos pasos. O sea, hay veces que, por ejemplo, claro, tú estás metido dentro de tu universo particular, nos pasó a nosotros con Apocalipsis Voodoo en su momento, y era una cosa en plan de, vamos a frenar el Apocalipsis Voodoo y tal. Bueno, pues irá un montón de gente, porque todo el mundo sabe que esto existe. Nada, ni de coña. O sea, nadie sabía la existencia de la película. La película se estrenó, ha estado en varios sitios, en un montón de sitios y tal, y 5 años más tarde mucha gente no sabe ni que existe, obviamente, porque nosotros no hicimos publicidad y tal, pero como estás metido en la vorágine de la realización de la película y en la producción, ¿te crees que todo el mundo está contigo y que todo el mundo sabe la existencia de la película? Pues no. O sea, hay que engrasar la maquinaria y crear algo para hacer que todo el mundo, la mayor cantidad de gente posible, primero, sepa de la existencia de esa obra cinematográfica. En plan de, mira, eso existe, vale. Y segundo, hacer que sea interesante para esa persona que gaste unas 2 horas de su vida en salir de su casa, ir al cine o poner la plataforma y ponerse a ver una historia que te van a contar sobre algo que te tiene que interesar o te tiene que gustar. Pues son dos cosas completamente diferentes. Sí, y realmente, porque en las plataformas están que te ponen las mejores 10 películas que todo el mundo está viendo. Sí, y el resto. Pero resulta que detrás hay un montón de obras que no sabías que en Amazon Prime hay más de 10.000 películas. ¿Cómo una persona va a llegar directamente a Apocalipsis Voodoo? Pues bueno, es complicado, pero si tú te mueves. Pero, por ejemplo, lo que siempre se ha hablado, y es que prácticamente nadie conoce, la cantidad de dinero que se gastan los estudios en promoción de largometrajes es muchas veces la mitad o incluso un poco más de la mitad del presupuesto general de la película. ¿Por qué? Pues porque ¿de qué te sirve hacer algo maravilloso si nadie se entera de que eso existe o si nadie quiere ir a verlo? Y luego te empiezas a ver cosas como, oye, esta película va de esto, pero si yo cuento que esto va de esto, nadie va a ir a verla. Entonces haces un tráiler que no tiene nada que ver con la película, pero que llama la atención de la gente. Y cuando la gente la va a ver, dice, oye, la película está bien, pero no era lo que me prometieron. Y ha pasado con un montón de películas que la gente se enfada porque querían ver una película de miedo y era un cuento, por ejemplo. Pero te la vendían en el Es el gancho para que vaya. Exacto. Bueno, pues nada. Es que es importantísimo. Terminamos porque ya se nos va el tiempo, muy breve. ¿Queda algo por tu parte, Abel? Sí, no, simplemente decir que es un tema muy interesante que deberíamos retomar. La próxima, tratarlo sí. desde el punto de vista de la producción de películas y del espectador al que va dirigido. Te pongo el ejemplo de 1.000 millones de indios tienen que ver 1.000 películas o 2.000 películas se producen en la India. Entonces, pero nosotros llegamos solamente a un par de ellas. Oye, esto es un tema interesantísimo. Perfecto. Pues, Josep Vilagelión, ¿tu despedida algo más? Sí, un poco incidir. Yo creo que hay que seguir la próxima semana porque es verdad que en las películas, toda la relación con la crítica y tal, que parece que los críticos son que se inventan cosas. O sea, yo me parece que las películas, independientemente de que el autor conscientemente ha metido, es que mete muchas más cosas, porque el lenguaje es muy complejo. Hay unos sonidos, hay unas imágenes, hay unos actores, y de repente tú estás contando una historia, pero por debajo siempre hay otras cosas que se te cuelan, porque tú de alguna forma eres como una antena que está percibiendo el mundo actual y todas tus ideas. Y todo eso lo vuelcas en la película que haces, algunas cosas muy conscientemente de ellos y otras cosas que sin darte cuenta las estás metiendo. Y el hecho de que haya gente en la que me ve muy interesante, que existe alguien que sean perspicaces, que sean analizar, que puedan analizar ese producto, de repente te descubre aquellas cosas que tú realmente has puesto. O sea, no que más ni dices que no me he dado cuenta. No, a lo mejor sí que lo me habías metido, lo que pasa es que no te diste cuenta. Y entonces te hacen rever eso que tú has hecho
con otro prisma, con otra perspectiva, porque hay mucha profundidad ahí, hay muchas cosas, muchas capas de sentido que a veces se te escapan cuando lo ves con... A mí me parece que es un tema que podemos ir tratando poco a poco en las siguientes sesiones. Pues nada, ya con los segundos para decirles adiós. Josep Vilageliu, gracias y hasta la próxima semana al director de cine, y un saludo. Basni Ramos, Bien, un abrazo. Gracias también, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Abel Hernández Belsa, muchas gracias como siempre, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y estaremos con más, digamos, noticias enseguida, después de que ustedes, amigos oyentes, me imagino, pues habrán estado muy atentos a esta nueva tertulia de cine que ya hemos dejado en el programa del día de hoy. Yo es que voy mirando el reloj y a veces soy el malo de la película, pero claro, en la radio todo tiene un inicio y todo tiene un final y hay que ir contra reloj en los minutos que ya nos quedan. Un abrazo para los tres, hasta la próxima. Continuará. Un abrazo y nunca habrá un bueno si no hay un malo. Sí, señor. Gracias, hasta luego. Bien, Mandy.